Bueno, empezamos con lo que es el foro del caso clínico número 1. Mi nombre es María Alejandra Orellana con el carnet 2021-05111. Siguiente, por favor. Nosotros somos 13 integrantes en total que estamos presentados en pantalla y conformamos el grupo número 18. Siguiente, por favor. Bueno, el caso que vamos a explicar es sobre el caso de neurología. Siguiente, por favor, en donde se presentan una gran variedad de información como el motivo de consulta, la cual es la disminución de la agudeza visual de un día de evolución del paciente, su historia de enfermedad, que fueron 15 días desde que él inició con cefalea, al igual que con otros síntomas. El paciente cuenta con antecedentes tanto médicos, quirúrgicos y traumáticos, antecedentes familiares, hábitos, y en el examen físico el paciente presenta presión arterial de 120/70, en su frecuencia cardíaca 70 por minuto, frecuencia respiratoria 15 por minuto, en su temperatura 38.1, en el peso del paciente es de 60 kilogramos y de talla de 1.7. Al paciente se le realizaron exámenes oftalmológicos, al igual que exámenes de LCR extraído mediante punción lumbar, al igual que se le realizaron otros exámenes para poder determinar sus impresiones clínicas, las cuales dieron que tenía esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, las cuales nos ayudó para poder determinar lo que son las preguntas. Entonces comenzamos con lo que son la discusión de las preguntas. Empezamos con lo que es la pregunta número 1, la cual corresponde a qué es la neurona y sus partes. Esta pregunta la voy a tomar yo. Mi carnet es 2021-05111, María Alejandra Orellana Rodríguez. La neurona consta del axón, las dendritas, también del núcleo, al igual que de otros. La neurona, su función en general es transportar la información a lo largo del cuerpo. Las dendritas son las que reciben la información, axones son las que dan la información. En el núcleo se encuentra toda la información genética, es decir, el ADN y las demás partes de la neurona son las que complementan en sí tanto a la neurona para que pueda movilizar toda la información alrededor de lo que es el cuerpo. Muchas gracias. Comenzamos con lo que es la pregunta número 2. La pregunta número 2 pregunta sobre cuáles son las funciones de la mielina, cómo se forma y su composición. Buen día, mi nombre es María Ángel Lemos, carnet 2021-07504 y voy a tomar la palabra para responder la segunda pregunta. Con respecto a la función de la mielina, esta es de aislamiento eléctrico, permitiendo una conducción saltatoria de los potenciales de acción, de modo que viajen hasta una velocidad de 120 metros sobre segundos y reciban así el nombre de saltatorios entre los nódulos adyacentes. Este proceso. Su composición es principalmente esfingolipídica y se forma por las células de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Como aporte fisiológico importante para esta pregunta es que la pérdida o destrucción de mielina ocurre por el ataque de los anticuerpos del mismo organismo, es decir, un efecto autoinmune, y lo cual imposibilita la conducción saltatoria de los impulsos. Muchas gracias. Bueno, continuamos con lo que es la pregunta número 2. La pregunta número 3 es sobre la clasificación de las fibras nerviosas y sus características funcionales, su localización y sus vías en las que participan. Bueno, mi nombre es Jordi Cano, carnet 2020-04, y vengo a hablar de lo que son las fibras nerviosas y cómo se clasifican. Las fibras nerviosas no son más que el medio por el cual el cerebro manda toda la información al cuerpo y viceversa. Estas se clasifican en la clase A y la clase C principalmente. En la clase A encontramos subgrupos que son el alfa, beta, gamma y delta. Y en la clase A normalmente tiene o llega hasta velocidades de 120 metros por segundo, por lo cual se puede decir que llega del cerebro hacia la planta del pie en menos de un medio segundo.
Aunque es fácil clasificar la clase A en dos grupos, es difícil clasificar lo que es la clase beta y la clase gamma, por lo cual se ha optado por la clasificación alternativa, en la cual encontramos 4 grupos, que son el 1, 2, 3 y 4. El grupo 1 se clasifica en 2 subgrupos, que son el A y el B. El grupo 1 equivale a las de clase A alfa, las cuales tienen como función las de ser las fibras nerviosas del uso muscular, así como también de los aparatos tendinosos de Golgi. Luego tenemos el grupo 2, que equivale a las beta y gamma, las cuales son mayormente receptores sensoriales. Luego tenemos el grupo 3, que equivale a las A delta, las cuales mandan dolor punzante hacia el cerebro. Y luego, por último, el grupo 4, que equivale a la clase C. Esta es desmielinizada y tiende a mandar más que todo fibras nerviosas o sensitivas. Gracias. Bueno, con la pregunta número 4, la cual corresponde a cuáles son los efectos de la desmineralización en fibras sensitivas y motoras. Soy Vivi Castañón, carnet 2020-06-331, tomaré la pregunta 4. Las vainas de mielina aumentan la conducción de impulsos. Las fibras más grandes y mielinizadas tienen una conducción rápida, transmiten impulsos motores del tacto y propiosentivos. Las fibras menores mielínicas y amielínicas tienen una conducción más lenta. Transmiten los impulsos para el dolor, la temperatura y los neurovegetativos. Esto produce debilidad motora, de lo que podemos decir dificultad para caminar, pérdida de movimiento en uno o ambos miembros superiores e inferiores. Gracias. Bueno, seguimos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 habla sobre los síntomas del paciente. ¿Este empeora después de bañarse con agua caliente o no? Por favor, expliquen la pregunta. Expliquen su respuesta. Soy Milka Pineda y mi número de carnet es 2021-00412. Tomaré la palabra para la pregunta 5, que podemos decir que los síntomas van a empeorar porque hay un avance temporal de los síntomas de la esclerosis múltiple, ya que se va produciendo debido a que va aumentando la temperatura central del cuerpo cuando se va a exponer al calor, y eso se determina fenómeno Dutov, que va a bloquear la conducción de señales sinápticas, y siendo así el aporte fisiológico en la esclerosis múltiple, ya que va a causar cicatrices en la vaina de mielina debido a que se bloquean las vías de conducción nerviosa en axones desmielinizados. Gracias. Continuamos con lo que es la pregunta número 6. En la pregunta número 6 se debe explicar las vías dorsal, lémsico-medial y anterolateral y establecer la vía afectada en el paciente. Por favor, argumentar la respuesta. Ok, mi nombre es Cristian Gabriel Mancilla Sopón, con el número de carnet 2019-00724, y hablaré sobre esta pregunta. Ok, vamos a tener dos vías, la vía dorsal lemnisco-medial y la anterolateral. Vamos a ver que la dorsal transmite impulsos desde la corteza somatoestática primaria y va asociados a los sentidos del tacto, presión y vibración. Ahora, si nos pasamos al lado del anterolateral, vamos a transmitir impulsos desde la corteza, pero ojo, esta desde la corteza primaria, de la motora primaria, hacia los músculos erectores del tronco y de las extremidades. Es a tener sensaciones como térmicas de calor y frío, sensaciones toscas, sexuales, picor y cosquilleo. Ahora hablemos un poco sobre estas fibras. Vamos a ver que en la dorsal están compuestas por grandes fibras nerviosas mielinizadas que van a transmitir señales de las velocidades de 30 a 110 metros por segundo. Y vamos a ver que en la anterolateral, pues como son un poco más pequeñas, son fibras también mielinizadas, pero estas van a transmitir impulsos desde pocos metros a 40 metros por segundo. Vamos a ver que en la dorsal vamos a tener la capacidad para transmitir señales repetitivas, mientras que en la anterolateral no. Por el contrario, pues como son pequeñas, son fracciones de señales de dolor que proyectan directamente del complejo ventrovasal al tálamo. La dorsal van a ser altas por lo mismo que estas van a ser alfa y beta, van a transmitir velocidades de transmisión algo rápidas. Y la anterolateral pues va a ser de baja por lo mismo que son pequeñas. Gracias. Bueno, continuamos con la pregunta número 7. En la de los exámenes solicitados que se dieron para el paciente, ¿cuál es el que más se orienta a la desmineralización? Explicar la respuesta, por favor.
Mi nombre es Diana Maldonado, con número de carnet 2021-00877. La resonancia magnética se considera como el principal examen para detectar la presencia de lesiones desmielinizantes que caracterizan la esclerosis múltiple. A través del número y la localización de la lesión se logra determinar el pronóstico de la patología. Debido a que mayor número de lesión, existe mayor riesgo de progresión de discapacidad. La resonancia magnética permite obtener imágenes precisas del cerebro mediante el magnetismo y ondas radioeléctricas, siendo una forma no invasiva para el cerebro ni la médula espinal. Gracias. Bueno, continuamos con la pregunta número 8, en la de cuáles son los síntomas y los signos que se presentan en este paciente y que le hace pensar en las posibilidades de desmineralización. Por favor, deben detallar y explicar la fisiología alterada de cada uno. Los signos y síntomas los pueden encontrar en la presentación. Voy a explicar cada uno. Soy Natalie Pinto de carnet 2021-07007. La disminución de la agudeza visual al existir una posible desmielinización se pierde la facilitación de la conducción nerviosa. En el edema de papila del ojo izquierdo con pequeñas hemorragias peripapilares es la hinchazón de la papila óptica. La cefalea ocurre por la disminución de la agudeza visual. En la sensación de debilidad del miembro inferior derecho al haber una alteración a nivel de la motoneurona inferior por la destrucción de la mielina del axón de dicha motoneurona, existirá una disminución de la fuerza. En la marcha hemiparética ocurre por la lesión unilateral de la vía piramidal por la falta de mielina en la conducción de señales desde la corteza hasta la médula. Sobre el reflejo fotomotor directo ausente pupila izquierda, en este caso no ocurre una miosis pupilar refleja del ojo estimulado con iluminación, pues estímulo retinal que se transforma en un potencial eléctrico y viaja por las fibras pupilares hasta el núcleo potencial pretectal, estaría alterado por la posible falta de mielinización y no ocurriría una estimulación del núcleo. En la ausencia de reflejos motores o respuesta poco adecuadas, si existe una desmielinización a nivel del sistema nervioso central, pues la transmisión de la respuesta desde la parte dorsal de la médula hacia el asta anterior de la médula también estará dañada o alterada. En la disminución de la sensibilidad táctil, esta disminución se debe a la alteración de las espinotálámico por la destrucción de pequeñas partes de los axones y la desmielinización. En el fenómeno de Uthoff consiste en que la persona empeorará sus síntomas y signos ya existentes o inaparentes de manera temporal al elevar su temperatura corporal. Esto debido a que se bloquean las vías de conducción nerviosa en axones desmielinizados. En el signo de Lermit positivo, este signo aparece por una lesión desmielizante en la médula cervical en donde se afectan las columnas dorsales. Gracias. Bueno, continuamos con lo que es la pregunta número 9. ¿Cómo una neurona inhibitora modula la transmisión pre- y postsináptica? Mi nombre es Andrés Garzona, carnet 2020-11602. Bien, en la transmisión sináptica, esta es lo que es la inhibición presináptica. Esta es producida por la liberación de una sustancia inhibidora. Esta inhibición se da antes de que sus terminaciones alcancen lo que es la neurona postsináptica. En las fibras nerviosas en sí, son fibras nerviosas presinápticas en sí, en algunos casos se da por lo que es la sustancia GABA. Bien, la inhibición postsináptica. En esta recibe lo que son señales inhibidoras. Esta hace que no se active alterando su respuesta. Además, provoca que la señal no se transmita de lo que es de una neurona a otra. Y por último, como resultado, la neurona se inhibe. Gracias. Bueno, por último, la pregunta número 10, y con esta finalizaríamos el foro y nuestra discusión de preguntas del caso clínico número 1 sobre neurología, es cómo se puede esperar o encontrar los potenciales evocados solicitando en este paciente y por qué. Argumentar la respuesta, por favor. Mi nombre es Karen Melissa Galindo Morataya, carnet 2018-06982, y respondiendo a esta pregunta, vamos a tener que estos potenciales se van a encontrar alterados debido a la desmineralización que presenta el paciente. En el caso del potencial evocado visual, va a hallarse con una alta sensibilidad
y vamos a tener que las latencias de las ondas P se van a encontrar prolongadas. Asimismo, tenemos que el potencial evocado de los miembros inferiores también se va a encontrar alterado. Esto debido a que el paciente presenta una alta sensibilidad, este paciente presenta una sensibilidad disminuida, de manera que la latencia va a presentarse con retraso y también la amplitud que esté presente. Muchas gracias. Bueno, con esto finalizaríamos nuestro foro. Muchísimas gracias por participar y poder ser todos partícipes de esta actividad. Que tengan un buen día.